Me casé con Colin en el tercer año de mi amor secreto por él. Un año después, en la estación de esquí, su amiga cercana y yo nos encontramos en peligro al mismo tiempo. Colin corrió a toda velocidad y se lanzó hacia esa amiga, cubriéndola mientras rodaban por el suelo. Cuando caí sobre la nieve, de repente sentí que todo había perdido por completo el sentido. Y todo lo que no tiene sentido solo puede tirarse. Capítulo 1. En el primer aniversario de nuestro matrimonio, Colin y yo fuimos a Suiza. En una estación de esquí privada registrada a nombre de su amigo, conocí a Zoe, una mujer totalmente opuesta a lo que sugería su nombre. No era exactamente guapa, pero tenía un tipo de vitalidad muy particular. Era excelente en los deportes extremos. Decían que ella y Colin también se habían conocido por primera vez en una estación de esquí. Zoe y yo descendimos la pendiente una detrás de la otra. En la curva de adelante, su bastón de esquí se le resbaló de la mano de repente. Yo no logré frenar a tiempo y mi tabla de snowboard salió despedida. Instintivamente me encogí para protegerme la cabeza mientras rodaba, y una figura oscura se lanzó hacia nosotras desde un lado. Una cinta plateada en su brazo destelló ante mi vista. La reconocí bien, media hora antes. Yo misma se la había abrochado a Colin. Colin corrió hacia Zoe y, confiando únicamente en la fuerza de sus brazos, atrapó a la descontrolada Zoe entre ellos. Mi espalda chocó contra la red de seguridad de la pista. El dolor agudo hizo que mi visión se oscureciera entre los jadeos de la multitud. Aturdida y mareada, vi a Colin girarse y cubrir a Zoe con su cuerpo, mientras los montones de nieve golpeaban su espalda. Levanté la cabeza buscando aire, con la nariz y la boca llenas de nieve, fría y punzante. La nieve se derretía mientras respiraba. Al bajar la cabeza, algo tibio goteó. Me quedé mirando la mancha roja sobre la nieve durante 2 segundos antes de darme cuenta, era sangre. Capítulo 2. La gente corrió hacia mí. El rescatista era un extranjero y abrió la boca hablando un inglés rápido y urgente. Yo solo oía un zumbido en los oídos, la vista borrosa, incapaz de distinguir lo que decía. Colin se levantó de inmediato y corrió hacia mí. Apresurado, tropezó sobre la dura pista de nieve. Cielo. Colin no se atrevía a moverme. Giró la cabeza para comunicarse con el extranjero. Volteé la cabeza y, a través de la multitud, vi a Zoe. Parecía que acababa de ponerse de pie, sacudiendo la nieve de su cuerpo. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, me dedicó una sonrisa orgullosa y altiva. No sé por qué, pero yo también sonreí. Apenas sonreí, empecé a toser, con la boca llena de sabor a sangre. Todos se quedaron helados. Colin se inclinó sobre mí, con los ojos enrojecidos. Cielo, háblame, no me asustes. No pude decir nada. Demasiadas voces mezcladas taladraban mis oídos con agudeza. Colin me levantó en brazos, sujetándome de lado. El aroma amaderado familiar mezclado con el frío me envolvió mientras yo me recostaba en su pecho. Su corazón latía muy rápido, y sus manos temblaban. Parecía realmente asustado. En medio de todo el caos, le pregunté en voz muy baja, hace un momento, ¿por qué no me salvaste a mí? El cuerpo de Colin se tensó. No respondió. No sabía si realmente no me había escuchado. Capítulo 3. Desperté mientras Colin hablaba por teléfono. No es grave. Le hicieron un examen completo. Solo algunas raspaduras. Se había quitado la chaqueta impermeable. Alto y frío, con hombros anchos y cintura estrecha. Su buena figura quedaba completamente a la vista. Las heridas de su antebrazo aún no estaban tratadas. Y sus pantalones, empapados por la nieve, seguían sin cambiarse, como si hubiera estado junto a la cama todo el tiempo. Percibí una ligera fragancia floral. Giré la cabeza y vi unos lirios perfumados al lado. Escuché las palabras suaves de Colin. No lo tomes a la ligera. ¿Fuiste a revisarte? De pronto entendí quién estaba al otro lado del teléfono. Colin colgó. Al verme despierta, su expresión se relajó bastante. Se apresuró a acercarse a mí. ¿Te duele algo más? No respondí. Solo miré los lirios en el cabecero. Zoe los trajo hace un momento. Colin vaciló. Cielo. Cuando tú y ella descendieron, los tiré. Lo interrumpí y lo miré, sonriendo un poco. Tira las flores. La línea de la mandíbula de Colin se tensó. Guardó silencio unos segundos y luego arrojó los lirios al cubo de basura. Afuera, el cielo invernal de Suiza mostraba un gris azulado frío. Las montañas nevadas a lo lejos reflejaban un tenue resplandor rosado del atardecer. Era la señal de que pronto nevaría. Zoe y yo somos amigos desde hace más de 10 años. Colin se quedó allí, en medio de aquel escenario silencioso. Cielo, ¿puedo explicarlo? No hace falta. Miré el rostro del que había estado enamorada durante 4 años y dije, divorciémonos. Afuera, de repente empezó a nevar. Capítulo 4. Colin estaba de espaldas a la luz, y no podía ver con claridad la expresión de su rostro. Cielo, entre ella y yo no hay ninguna relación más allá de la amistad. Suspiró, como si estuviera muy cansado,
¿Puedes no actuar siempre por impulso? Qué extraño. No sentí ni un rastro de ira. Solo pensé, ¿de qué estás cansado tú? ¿No se supone que la que debería estar agotada soy yo? No estoy actuando por impulso. La herida vendada de mi brazo derecho ardía con una punzada leve. No estoy negociando contigo. Solo te estoy informando. Si es por no haberte salvado, lo siento. Colin suavizó el tono. Fue mi culpa. Pero ¿desde dónde estaba? Salvar a Zoe era lo más conveniente. Lo sé. Análisis racional. ¿Verdad? Dije. Estabas más cerca de ella. Y ella estaba a punto de chocar contra la zona rocosa. Yo solo iba a golpear la red de seguridad. Colin guardó silencio por completo. Había una sombra de frustración en sus cejas, pero pronto recuperó su habitual calma fría. Ahora estás alterada. No vamos a hablar de esto, dijo Colin. Cuando te recuperes por completo, volveremos al país. ¿No entiendes español? Te lo repito. La garganta me ardía mientras hablaba. Te estoy informando que quiero divorciarme. ¿Solo por esto? Colin mostró cierta impaciencia. Cada vez que aparece ella, dejas de pensar. Miles de emociones se agitaban en mí: injusticia, incomprensión, rabia, todas empujando hasta hacerme arder la punta de la nariz. Era una sensación demasiado familiar. ¿Qué otra cosa esperas? En un momento de vida o muerte, mi marido salva a su viejo amor en vez de salvarme. Puse especial énfasis en viejo amor. Si no me divorcio, ¿qué hago? ¿Guardarte para celebrar Año Nuevo? Colin me observó unos segundos y dijo con voz baja: primero recupérate. Capítulo 5. Me quedé una semana en Suiza y el día que me fui le envié a Colin los papeles del divorcio. Colin estaba en una reunión, y como siempre, no respondió de inmediato. No me sorprendió. Colin siempre respondía más rápido a su secretaria que a mí. La familia Morales había empezado con la fabricación tradicional de automóviles. 4 años atrás, Colin Morales se independizó y fundó Remote New Energy. Venir a Suiza era para cerrar una importante cooperación internacional, y la encargada de recibirnos resultó ser Zoe, la amiga de la infancia de Colin, su compañera de más de 10 años. Y así ocurrió aquel accidente en la pista de esquí. Durante la semana que estuve recuperándome, no vi a Colin ni una sola vez. Me acompañó una cuidadora contratada por él. Colin estaba ocupado con el trabajo, y su silencio era su propia forma de violencia fría. Y cada vez, quien terminaba rindiéndose era yo. Mientras esperaba el embarque en Zúrich, me encontré con una fan, una joven que gritó de sorpresa al verme, dejándome a mí más bien avergonzada e insegura. Había dejado la industria hacía un año, y el entretenimiento cambiaba demasiado rápido. No pensé que alguien aún me recordara, mucho menos que me reconocieran en el hemisferio norte. Sentía que no merecía tanto cariño. Nos tomamos una foto y le firmé su autógrafo. Al abordar, ella dudó un momento y me preguntó en voz baja: «Señorita, ¿está bien?». Las lágrimas cayeron sin aviso. Parpadeé, incapaz de pronunciar «estoy bien». La chica, nerviosa, me limpió las lágrimas. «Señorita, ¿volverá?». «Sí», reí mientras lloraba, con la voz rota. «Voy a volver». La actriz Cielo había dejado la industria un año atrás por amor, desapareciendo entre aplausos y críticas. Ahora que el amor ya no existía, era lógico volver al escenario. Capítulo 6. Al llegar a la capital ya era la madrugada del día siguiente. Encendí el teléfono. Decenas de llamadas perdidas y mensajes sin leer, todos de Colin. Los pasé por alto. El largo vuelo había agotado casi toda mi energía, así que tomé un taxi hacia el apartamento donde vivía sola antes de casarme. Al llegar, dudé un buen rato. Respiré hondo varias veces y finalmente llamé a mi antiguo agente. La llamada fue atendida justo al final del timbre. Ryan soltó una risa ligera. «¿Qué pasa? ¿Ahora sí tienes tiempo para llamarme?». La voz del hombre era clara y suave, pero sus palabras estaban teñidas de un sarcasmo frío. Hacía tanto que no lo escuchaba que casi me sentí fuera de lugar. «Ryan». Guardé silencio unos segundos y fui directa. «Quiero volver». «¿Y crees que puedes volver así como así?». La voz de Ryan era indescifrable. «Cielo, te lo dije cuando dejaste la industria en tu mejor momento hace un año, el amor ciega, y nunca tiene buen final. Ahora que ya jugaste a ser señora de familia rica, ¿descubriste que el amor no sirve y quieres regresar?». La industria está llena de nuevos talentos. El mundo no funciona tan convenientemente. No dije nada. Solo escuché a Ryan descargar todas sus emociones. Cuando hizo una pausa, dije suavemente: «Ryan, ayúdame». Ryan dejó escapar un suspiro profundo. «Cielo, ¿te debo algo de otra vida?». Sonreí sin hacer ruido. «Pasado mañana, a las 8 de la mañana, Penguin Media». Tras decirlo, colgó rápidamente, como si temiera arrepentirse. El apartamento había estado vacío tanto tiempo que había una capa de polvo. Mientras el servicio de limpieza trabajaba, fumé un cigarrillo en la terraza. El teléfono vibró. Era la 21ª llamada de Colin.
No me moví. Exhalé un aro de humo. Justo cuando la pantalla se apagó, me entró una risa extraña. Era la primera vez que no contestaba una llamada de Colin. Capítulo 7. Tuve un sueño, fragmentado, pero tan real como si estuviera allí. Era nuevamente la estación de esquí en Suiza. La primera vez que vi a Colin, vestido completamente de negro, alto y frío. Hablaba muy poco. Las gafas y el gorro le cubrían casi la mitad del rostro. De pie en aquel campo de nieve blanca, sus hombros anchos y cintura estrecha delineaban una figura imponente. El viento levantó su cabello corto. Alcancé a ver su nariz recta y la línea firme de su mandíbula. La acompañante que venía conmigo me susurró: Colin Morales, el segundo hijo de la familia Morales, un auténtico príncipe heredero. En el sueño, sonreí. Verlo supera cualquier rumor. En ese instante, el sueño se tornó extraño. El hielo se metió en mi pecho, y me vi otra vez perdiendo el control de la tabla. La sensación familiar de caída aceleró mi pulso. En el último segundo, una sombra negra llegó desde un costado. No soy yo. En el instante en que esa voz interior pronunció esas 3 palabras, me estrellé contra la nieve. A lo lejos, vi cómo Colin giraba y protegía a Zoe con su cuerpo. Me desperté de golpe. La cortina de gasa se movía suavemente. La luz era tenue. El reloj electrónico marcaba las 8:10 de la noche, hora de la capital. Empapada en sudor frío, respiré agitadamente y me cubrí el rostro con la mano. 4 años atrás, en Suiza, Colin sí me había salvado cuando perdí la tabla. Cuando abrí los ojos después del susto, mis gafas de esquí habían caído, y vi el rostro distinguido de Colin. Desde entonces, una tormenta de nieve cayó en mi corazón, 3 años de amor secreto y 1 año de matrimonio. El día que nuestras familias anunciaron la unión, me reuní con él. Colin fue distante. No me reconoció. Colin lo había olvidado. Capítulo 8. Antes de ir a Penguin, tardé mucho en arreglarme, pero sin importar cómo me vistiera, todo se sentía fuera de lugar. Solo había pasado 1 año desde que dejé la industria, pero aquella absoluta naturalidad frente a las miradas ajenas ya había desaparecido por completo de mi cuerpo. Te lo mereces. Ryan colocó un café frente a mí. Después de tanto tiempo jugando a ser señora de familia rica, el cerebro se te quedó en blanco. Llevaba un pantalón blanco casual y un cardigan gris claro, el cabello en estilo mullet. No se le podía considerar un hombre especialmente guapo, pero tenía una elegancia tranquila, claro, hasta que abría la boca y dejaba ver su verdadero carácter mordaz. Bajé la mirada sin decir nada. Ryan tenía razón. No podía refutarlo. Colin era frío por naturaleza, poco dado a mostrar afecto. Su círculo social era pequeño y estricto, y toda su atención estaba puesta en el trabajo. Antes de casarme con él, había escuchado a muchos bromear: el segundo hijo de los Morales, una flor de alta montaña que nadie podía alcanzar. Hace 4 años, en Suiza, él me salvó. Antes de que la adrenalina se enfriara, me notificaron que debía reunirme con el hombre con quien se había pactado mi matrimonio. A ojos del público, Whitening Technology tenía 3 herederos, todos hombres. Como la única hija ilegítima, yo no tenía derecho a negarme. Enamorarme de Colin quizás se debió a mi falta de afecto, o tal vez a que todo ocurrió con la precisión perfecta, tan perfecta que me hizo creer que era el destino. Era invierno. Esperé media hora en una cafetería privada, llena de ansiedad. Colin se quitó el abrigo sobre el traje, trayendo consigo el frío de afuera. Me inclinó la cabeza con educación. Señorita Bai. Giré el rostro. Afuera, las nubes oscuras se acumulaban. Se avecinaba una tormenta de nieve. En ese momento ya lo sabía. Esa tormenta, no podría evitarla. Capítulo 9. Puedo ayudarte. La voz de Ryan me sacó del recuerdo. Al fin y al cabo, somos amigos desde hace más de 10 años. Tomé un sorbo de café para ocultar la leve sonrisa que quiso asomarse en mis labios. A estas alturas, la palabra amigo tenía un significado muy complejo para mí, aunque no quiera admitirlo. Eres la artista con más talento interpretativo que he representado. Eres trabajadora, tienes intuición, y lo más raro es que esa cara tuya tiene un encanto natural para el público. Ryan hizo una pausa. Su tono, que había sido profesional, cambió de repente. Lástima que no supiste valorarlo. Estabas mal de la cabeza. Parpadeé. Ryan tenía razón. Eso tampoco podía refutarlo. Puedo darte recursos. Tu regreso no será difícil. Ryan me miró a los ojos. Pero cielo, necesito que me digas. Sus palabras eran tan serias, tan solemnes, que mi corazón se tensó sin quererlo. ¿Dejaste la industria porque amabas a Colin? ¿O eres de esas personas que, cuando aman, lo entregan todo sin pensar? Me quedé en blanco. El café se derramó de improviso sobre el dorso de mi mano. Quemaba, pero mi reacción llegó medio segundo tarde. Ryan miró la mancha y me pasó una servilleta. No voy a preguntarte ahora si volviste porque estás peleada con Colin,
jugando al juego de esposa mimada y CEO. Estuve a punto de defenderme, pero Ryan levantó la mano y me frenó con un gesto. Aunque no sea por él. Si no fue Colin, habrá otro. Cielo. El amor es una lección de vida, dijo Ryan. Si no resuelves este problema, caerás en la misma trampa una y otra vez. Capítulo 10. Al volver de Penguin al apartamento, me encontré con Colin en la puerta. Al verlo, mi corazón titubeó un instante. No por su aparición, sino por su ropa. Llevaba exactamente lo mismo que aquel día en que nos reunimos por la alianza matrimonial. Un abrigo negro sobre un traje gris de 3 piezas. Todo él traía encima el frío cortante del invierno, como si viniera de un largo viaje. Al oír el ruido, Colin levantó la cabeza. Tenía los huesos de las cejas demasiado altos. Cuando miraba a alguien, imponía una presión natural, igual que ahora, cuando me observaba. Había reproche y preocupación en su mirada. Un reproche por haber vuelto al país sin seguir sus planes. Nos miramos en silencio. Al cabo de un rato, él se hizo a un lado. En cuanto la puerta se abrió, ese aroma amaderado masculino tan familiar me envolvió. La bolsa que llevaba en la mano cayó al suelo, y Colin me abrazó, presionándome contra la puerta. La entrada estaba en penumbra. La nariz recta del hombre rozó mi cuello, y Colin murmuró con una voz ronca y baja: «Cariño, no estés enfadada». Sí. Aparté suavemente su rostro hundido en mi cuello y pregunté: «¿Y de qué dices que estoy enfadada?». Colin se quedó quieto un instante. Pasaron unos segundos antes de decir: «Aquel día, cuando perdiste la tabla, no fui a salvarte primero». «¿Y qué?». Sonreí. «¿Acaso no debería enfadarme?». El ambiente volvió a tensarse. Otra vez habíamos regresado al mismo punto. Para alguien como Colin, que perseguía la eficiencia absoluta, dar tantas vueltas sin poder resolver la raíz del problema solo podía resultarle irritante. Pero ya te lo expliqué. Desde la posición en la que estaba, Zoe iba a estrellarse contra la zona rocosa. Ella sí podía morir. La impaciencia familiar volvió a aparecer en su ceño. Era sincero hasta la crueldad. Simplemente no podía comprenderlo. Tomé la decisión más racional entre los sentimientos y la vida. ¿No sabes qué es más importante? Lo sé. Me apoyé contra la puerta. Sonreí suavemente mientras lo miraba. La punta de mi nariz ardía, y tuve que parpadear varias veces, pero igual me dolió. Capítulo 11. Las lágrimas cayeron sobre el dorso de la mano de Colin, haciéndolo estremecerse de forma inconsciente. Antes de casarme con él, ya sabía que era un hombre excesivamente racional, quizás incluso emocionalmente incapaz por naturaleza, pero yo no lo creí. El amor me nubló el juicio. Fui tan estúpida que pensé que podía salvarlo. La realidad demostró que quien intenta ser la santa del amor nace para perder. No solo no salvé nada, también me perdí a mí misma. ¿Solo por esa tristeza? Colin me limpió las lágrimas con suavidad, pero sus palabras fueron terriblemente crueles. ¿Por eso quieres el divorcio? ¿O es por Zoe? Tú nunca la has querido. Como si encontrara un punto lógico al que aferrarse, Colin insistió rápido: «Cielo, cuando termine este proyecto, puedo cortar completamente la relación con ella». «No», lo interrumpí. Aparté la mirada. «Es porque no me amas. Durante un año entero puse todo mi cariño y mi ternura en este matrimonio, y al final llegué a esta conclusión devastadora. Si no te amara, no me habría casado contigo». Colin parpadeó con torpeza. Esa expresión era rarísima en él. El matrimonio significa compartir intereses. Aún así, violé mi propia racionalidad y entré en un proyecto cuyo riesgo no puedo calcular. La voz de Colin bajó de golpe, lenta. «¿Cómo puedes decir que no te amo?». La sensación familiar de agotamiento y de imposibilidad de comunicarme volvió a envolverme. Sujeté su rostro entre mis manos y dije: «Entonces soy yo la que ya no te ama. ¿Lo entiendes, Colin?». Pronuncié palabra por palabra: «Yo ya no quiero participar en este proyecto. Estoy retirando mi inversión a mitad del camino». El nudo amargo que subía desde mi pecho me apretó la garganta y la nariz. Con voz ronca añadí: «¿Así lo entiendes? ¿Encaja mejor en tu lógica?». Las sienes de Colin rozaban mis dedos, ásperas y ligeramente punzantes. Me daban cosquillas. Hace apenas una semana, él me sostenía sentada en el lavabo del baño, inclinándose para lavarse mientras yo reía y le limpiaba la espuma que quedaba junto a las sienes. «Vuelve y firma los papeles del divorcio». Mis dedos pasaron por sus sienes y bajaron hasta sus ojos profundos. Sonreí. «Si es un proyecto, tienes que aceptar que puede quebrar. Terminemos bien, Colin». Capítulo 12. Esa noche, Colin tomó un vuelo urgente desde la capital de regreso a Zúrich. Al día siguiente, mientras hablaba de trabajo en la oficina de Ryan, recibí un mensaje suyo por WeChat. Solo unas pocas palabras: «Ya llegué». Me quedé mirando la pantalla. Sentí algo extraño en el pecho. Colin nunca hacía este tipo de cosas triviales, como avisar que había llegado. En un año de matrimonio, la única que informaba sus horarios era yo, sin cansarme nunca. «He llegado. Estoy saliendo».
Cariño, llegaré a casa alrededor de las 9. Le hice a Ryan un gesto de pausa y respondí, si revisas el acuerdo de divorcio y no tienes objeciones, por favor fírmalo cuanto antes. Colin no respondió. No me importó. Bloqueé la pantalla y retomé el tema. Quiero hacer la audición para la película de Casey. Ryan alzó una ceja. Sabes que la protagonista ya está elegida. Ese papel es solo un tercer rol femenino. Casey, un famoso director veterano, solo trabajaba con nuevos talentos. Quien él escogía como protagonista solía hacerse famosa de la noche a la mañana. Y el papel del tercer personaje femenino tiene muy pocas escenas, añadió Ryan. ¿Estás dispuesta a ser el apoyo de una recién llegada? ¿Y por qué no? Respondí sin dudar. Es poca aparición. Sí, pero es el arco de crecimiento mejor escrito. Ese quiero. Ryan nunca intervenía demasiado en mi selección de guiones. El reality estrella de Mango TV lo voy a conseguir para ti. Considéralo tu regalo de regreso. Cielo. El trending topic y la campaña previa para tu retorno ya están preparados. Ryan sonrió. Esta vez, no me falles. Lo miré con solemnidad. No volverá a pasar. La lección del amor ya la había vivido entera en carne propia. Mi respuesta estaba clara desde hacía tiempo. Capítulo 13. Cuando salió el calendario de trabajo, mi rutina se volvió intensa. Para recuperar mi mejor estado profesional, volví también a mis cursos de entrenamiento físico, dicción y fundamentos de actuación. Al principio fue difícil adaptarme. Durante un descanso, me burlé de mí misma. Un año como señora de familia rica me había vuelto demasiado cómoda, tan cómoda que había desgastado mi espíritu y mi ambición. Fue entonces cuando Colin regresó también al país. Me contactó 2 veces con el pretexto de discutir cláusulas del acuerdo de divorcio. Yo fui estrictamente profesional y le pedí que hablara directamente con el abogado que contraté. Colin guardó silencio 2 segundos en el teléfono y de pronto dijo, cielo. Hoy Luna me preguntó qué flores quería pedir para mañana. Me quedé callada. Afuera el cielo era una masa negra de nubes. Recordé que el reporte meteorológico anunciaba nieve para hoy. Una emoción indescriptible me apretó el pecho, haciéndolo sentir un poco ahogado. Creo que recién me doy cuenta de que las flores de casa siempre cambiaban. Y que el jardín estaba impecable, dijo Colin en voz baja. Vi tus fotos. Cada estación era distinta. Falta una semana para nuestro primer aniversario de bodas. No respondí, incluso antes de ir a Suiza. Había preparado mucho para ese aniversario. Luna también me preguntó si debía cambiar la marca que me envía la ropa. Colin rió suavemente. ¿Cómo es que cada conjunto que elegías me quedaba tan bien? Colin, con tus recursos, puedes contratar a alguien que cuide el jardín y elegir entre cientos de estilistas profesionales. Respondí con calma. Nada de eso es insustituible. ¿No te parece? Colgué la llamada. Respiré hondo varias veces, hasta sentir como la presión en el pecho se disipaba lentamente. Cuando me sentí completamente estable, miré el reloj. 12 minutos. Muy bien, pensé, al fin estoy creciendo. Afuera comenzó a caer una nevada fina y silenciosa, tan ligera, tan pura, tan hermosa, por muy largo que sea el invierno. Al final, siempre termina. Capítulo 14. El día en que grabé el reality. Aparecí 2 veces en las tendencias. Los temas iban desde mi retiro por amor hasta especulaciones sobre si había vuelto por un divorcio. Opiniones de todo tipo. Ryan, en cambio, estaba encantado. En esta industria no hay que temer a la controversia. Solo a los que están olvidados no los critica nadie. Me dio una palmada en el hombro. Bien hecho, cielo. 1 año después de aquel torbellino, vuelves con la misma capacidad para generar ruido. Solo pude reír con impotencia. Un día antes de entrar al rodaje de Casey, regresé a Bisui Bay, el apartamento del centro donde viví 1 año con Colin. No era día de descanso, pero sorprendentemente, Colin estaba en casa. Vestía ropa cómoda gris claro y parecía algo abatido. Era extraño en él. Colin siempre había sido el tipo de persona de alta energía, capaz de pasar la noche trabajando y recuperarse con un simple café. El dormitorio principal estaba impecable. Incluso aún quedaba el aroma del perfume que yo solía usar. Mis cosas ya habían sido empacadas por Luna, excepto algunos objetos personales que debía recoger yo misma. Colin me seguía de cerca, sin decir palabra. Al irme, giré la cabeza y vi en la mesita la rosa blanca, liqué, marchita a medias. La había cambiado yo misma antes de viajar a Suiza. Aquella noche, cuando Colin me abrazó, la rosa blanca se mecía con el movimiento del colchón. Esa misma noche, entre el deseo y el desorden, le pedí a Colin que tuviéramos un hijo. Como siempre, me rechazó con la excusa del trabajo. Bajé la mirada. En el instante en que me di vuelta, Colin me abrazó por detrás de pronto. Su abrazo fue fuerte, casi como si quisiera apoyarse en mí con todo su peso. Colin inhaló profundamente el aroma de mi cabello y dejó escapar un suspiro satisfecho. Sé que me equivoqué,
pero no sé en qué. Su voz era baja y ronca. Fui a ver a un terapeuta. Estoy en tratamiento, cariño. Colin hundió la cabeza en mi cuello. Dame otra oportunidad. Sí. Capítulo 15. Colin nunca había sabido lo que era ceder. Brillante. Nacido en una familia poderosa, su vida académica y laboral siempre había sido un camino sin obstáculos. Con su posición, nunca tuvo necesidad de ponerse en el lugar de otros, ni de practicar una empatía que no le servía para nada. Yo, desafiando la lógica, entré en su vida empapada de amor y terminé hecha pedazos. Colin, dije suavemente, ya te di muchas oportunidades. Su cuerpo se tensó. Salí de su abrazo. Con una mano tomé mi bolso. Con la otra, rodeé su muñeca. Este es el dormitorio principal, dije de pronto, cuando tú estabas en el estudio. Yo siempre te esperaba aquí, sentada junto a la cama. Colin no reaccionó. Pero era tan difícil esperarte. ¿Por qué trabajas tanto? Cuando no estabas en el centro de investigación, estabas en el estudio, reuniéndote con gente de aquí y del extranjero. Muchas veces me dormí sin ti, y desperté sin ti. En esta cama, hicimos el amor más veces de las que nos abrazamos. Colin iba a hablar, pero lo arrastré fuera del dormitorio antes de que pudiera decir nada. Esta escalera de caracol, cuando te esperaba en el rincón de lectura, siempre podía adivinar tu estado de ánimo por tus pasos. Si eran ligeros, estabas de buen humor. Si eran rápidos y pesados, el trabajo no había ido bien. Pero la mayoría de las veces, tus pasos eran neutros, ni rápidos ni lentos. Colin se dio cuenta de algo y exclamó con urgencia. Cielo. Lo ignoré y bajé hasta el salón. Aquí también te esperé, pero la mayoría de las veces estaba sola. Dije, en un año de matrimonio, nos sentamos juntos en este sofá 35 veces. Parpadeé con fuerza para contener la amargura. Y esa es la cocina. Te hice incontables sopas para la resaca y comidas nocturnas. ¿Es que no te gusta lo que cocina Luna? Lo miré de frente y dije suavemente, claro que no te gusta. Ese paladar delicado lo crié yo. Los ojos de Colin se enrojecieron. Su pecho subía y bajaba con violencia. Quería decir algo, pero abrió la boca varias veces sin emitir sonido. Esperé demasiadas veces. Le puse fin con firmeza. Ya no quiero seguir esperando. Capítulo 16. El aire cayó en un silencio tan absoluto que incluso el viento afuera podía oírse con claridad. El pronóstico anunciaba que ese invierno, Jiang Chen enfrentaría una tormenta de nieve que no se veía desde hacía más de 10 años. Colin, miré su mano apretando mi muñeca con tanta fuerza que resaltaban las venas. ¿Sabes dónde fue nuestra primera vez viéndonos? En la cafetería debajo de mi empresa, respondió de inmediato. Era invierno, un día antes de Navidad. No, negué con la cabeza. Fue en Suiza. Colin se quedó helado. En la misma estación de esquí. Tú me salvaste cuando perdí la tabla, dije. 4 años después, entre la yo que volvió a perder la tabla, y Zoe, salvaste a Zoe. No lo sabía. Colin apenas podía hilvanar frases. Por primera vez había perdido por completo la lógica. Me equivoqué. Hice mal. No debía analizar nada. Debía haber ido por ti primero. No, lo repetí. Pero esta vez con la voz rota. Sigue sin entender. Los ojos de Colin estaban encendidos de rojo. Gritó, entonces enséñame. Mi respiración se quebró. Tras un largo silencio, solté una risa amarga. Te enseñé durante 1 año. Y no aprendiste, Colin, a amarte. Se me atoró la voz antes de poder continuar. Nunca me he arrepentido. Cuando amas, entregas el corazón, das sin medida. Incluso disfruté ese control de tu vida diaria, ese cuidar de todo lo tuyo. Pensé que podría conmoverte. El ardor subió hasta mi nariz. Pero en Suiza, cuando salvaste a Zoe, ni siquiera entendiste por qué me dolía. Las lágrimas cayeron. Llorando, pregunté, ¿por qué no puedes entenderlo? El amor va más allá de la lógica. Me cubrí el rostro. Pero en ti, la lógica siempre gana. Por fin acepté la verdad. Colin simplemente no me amaba. Colin soltó mi mano y retrocedió tambaleando. Me giré y me fui. Él no volvió a detenerme. Capítulo 17. Colin seguía sin firmar el acuerdo de divorcio. Supe de él por boca de otros, el orgulloso Colin, el hijo favorecido por el destino. No estaba pasando su mejor momento. Tras años de funcionamiento ininterrumpido, todo su sistema de trabajo había colapsado y se había vuelto en su contra. Recibió terapia psicológica intensiva, y su cuerpo emitió señales de alarma. Colin tomó las vacaciones acumuladas durante años y regresó a Visuibai para recuperarse. Los padres de ambas familias me llamaron. Entre líneas, todos decían lo mismo. Colin no puede vivir sin ti. Me pareció irónico. En cada discusión, siempre asumieron que yo sería la primera en ceder. Al final, el que ama, siempre es el que está en desventaja. El día que terminé de rodar mis escenas, Ryan invitó a todo el equipo en mi nombre, con un gasto enorme. Ryan era famoso por ser un tacaño absoluto.
No había forma de que fuera tan generoso sin motivo. Y no me equivoqué. De vuelta en la sala de descanso, vi a Colin, suéter gris bajo un abrigo negro, alto, frío, impecable. En cuanto entré, se levantó rápido del sofá. Había adelgazado mucho. La aguda frialdad en su porte era aún más marcada. Pero cuando me miraba, siempre había un brillo húmedo de tristeza en sus ojos. Ryan captó la atmósfera al instante. Voy a prepararle té a ustedes dos. El sonido de la puerta al cerrarse fue increíblemente claro. Solo quedábamos él y yo. No quiero firmar. Colin se acercó y me abrazó sin ningún preámbulo. Directo, sin rodeos, como siempre. Dime, ¿qué tengo que hacer? Suspiré. Ese era Colin. En los sentimientos. Era una línea recta absoluta. No tenía los matices ni la dignidad emocional que deberían acompañar a un adulto. Tan directo, que podía herirme. Cielo. Colin, al ver que no respondía, tomó mi mano y la presionó contra su rostro. Su voz bajó hasta hacerse un ruego. No nos divorciemos, ¿sí? Capítulo 18. La temperatura de su mejilla, tan familiar, pasó a la palma de mi mano. De pronto dije, estos días, al calmarme, pensé en ello. Salvar a Zoe no estuvo mal. No. Colin levantó la mirada bruscamente. Fue un error. Si no, no querrías divorciarte. Sigues sin entenderlo. El divorcio no es por Zoe. Ella solo fue la chispa. Lo observé varios segundos. La verdadera razón es que no me amas. O tal vez, simplemente estás enfermo. Naciste con un defecto emocional que no puedes corregir. Estoy en tratamiento. La voz de Colin era gruesa, cargada de congestión. Estoy viendo a un psicólogo. Lo ignoré y continué. En aquella situación, ella estaba más en peligro que yo. Hiciste lo correcto, pero yo no puedo superar ese obstáculo. La lógica era correcta, dije. Los sentimientos eran los equivocados. El temblor de Colin llegó a mi mano. En ese momento estaba tan deshecho, tan vulnerable, casi como un animal perdido. Frotaba mi palma una y otra vez, como si buscara un salvavidas, repitiendo, estoy en tratamiento. ¿Puedes darme otra oportunidad? Pero yo ya no te amo. Retiré mi mano con frialdad absoluta. ¿Cómo se supone que sigamos así? El viento rugía afuera. La pesada quietud nos envolvía. El golpe en la puerta de Ryan hizo que el tiempo volviera a moverse. Entró con una bandeja, seguido de un camarero con té y café. Ryan, fingiendo no notar la tensión en el aire, preguntó, ¿té o café? Café, dije, retrocediendo un paso. Ryan avanzó y extendió la bandeja hacia Colin. ¿Y para el señor Morales? Era un gesto descortés y atrevido. Ryan intentaba forzar una tregua. Colin lo miró con frialdad unos segundos. Cuando extendió la mano, chocó accidentalmente con la mano que Ryan levantó al mismo tiempo. La bandeja se volcó instantáneamente. Ryan, en un reflejo, lo tomé del brazo. La bandeja cayó al piso con un estruendo. En cuestión de segundos, todo quedó decidido. La mitad del té hirviendo empapó el bajo de la ropa de Ryan. La otra mitad cayó completa sobre la mano de Colin. En un instante, el dorso blanco de su mano se tornó rojo brillante. En la confusión, el camarero corrió por toallas. La secretaria de Colin irrumpió al escuchar el ruido. Voces mezcladas. Caos total. Yo me quedé allí, paralizada. Pasó un largo momento antes de que por fin reaccionara y mirara a Colin. Colin estaba llorando. Capítulo 19. Su rostro seguía inexpresivo, pero las lágrimas caían sin control, deslizándose por la cara de un hombre adulto y maduro de una forma extrañamente incongruente. Joder, murmuró Ryan en voz baja. ¿Me metí en un lío de fantasmas o qué? Mi asistente tiene un botiquín. Le di instrucciones rápidas a la secretaria y tiré de la mano de Colin, la que no estaba quemada, llevándolo al baño. El sonido del agua ahogó el silencio. Sujeté la mano de Colin bajo el chorro para enfriarla. Las lágrimas caían sobre la superficie de mármol del lavabo. Las limpié con suavidad y dije, Colin, ya no llores. Colin levantó la mano, aturdido, tocándose la mejilla. Nuestras miradas rojas se encontraron en el espejo. Preguntó con torpeza, ¿estoy llorando? Se cubrió los ojos con la mano. Las venas del cuello y del dorso de la mano se tensaron. Su pecho subía y bajaba con violencia y, con la voz rota, preguntó, ¿ese día, tú también te sentiste así? Mi movimiento se detuvo. No sé por qué. Una oleada abrumadora de agravio tardío me subió a la garganta y a la nariz. Parpadeé con fuerza, pero mi vista seguía borrosa. Cielo. Colin preguntó entre sollozos. Ese día, cuando salvé a Zoe, ¿tú estabas más mal que yo ahora? Sus lágrimas, grandes como guisantes, golpeaban el mármol una a una. Las emociones desplazadas se desbordaron de golpe, envolviendo a los dos. Lo siento. Colin se frotó las lágrimas con brusquedad. Ni siquiera era capaz de mirarme a los ojos. Se dobló hacia adelante como si no pudiera soportarlo. Su voz, amortiguada entre las manos, repetía, lo siento. En ese instante,
Colin lo entendió todo, pero ya era demasiado tarde. Su llanto era ronco, desgarrado, desolado. Yo salí del baño en silencio y cerré la puerta. Ryan fumaba en el balcón, afuera. Las nubes plomizas pesaban como plomo y comenzaba a caer otra nevada. Quién sabía cuántas iban ya ese invierno. Me ofreció un cigarrillo. Lo tomé sin decir nada. Fumé durante un rato y, de pronto, murmuré: Ryan, creo que ya entendí el tema del que hablabas. El tema de la vida. La nieve caía en grandes copos, cubriendo la tierra de blanco puro. En ese mundo silencioso, el sonido del llanto de Colin se escuchaba de manera tenue, casi ahogada. La tormenta había llegado. Capítulo 20. Colin finalmente firmó el acuerdo de divorcio en primavera. En ese momento yo estaba filmando en el remoto noroeste, en condiciones realmente duras. Llevaba prácticamente toda la serie sola sobre los hombros. Cada día, al terminar la jornada, me quedaba dormida en cuanto tocaba la cama. Colin tenía un proyecto importante que requería que se trasladara a Suiza. 3 días antes de partir, me envió un mensaje en plena noche, preguntando si podíamos vernos. Lo vi el 4.º día. Estábamos cambiando de locación de rodaje, por la noche, sentada sobre el techo del coche bajo un cielo estrellado. Por fin tuve algo de señal. Me sentí muy incómoda y le pedí disculpas, explicando que estaba grabando fuera. Tras pensarlo un momento, le mandé mi ubicación. Después añadí 2 emojis de apretón de manos. Visto así, parecía un mensaje más comercial que los que yo enviaba a mis socios de trabajo. En ese instante solté una carcajada. Ryan salió a regañar. Reír como un fantasma a estas horas, ¿te dio un ataque o qué? Me envolví más en la manta y me balanceé un poco mientras decía: estoy contenta. Ryan tenía la tablet en la mano. Revisemos tu agenda. Vas a salir del set y llené todos los huecos posibles con actividades comerciales. Ese año, mi carrera despegó por completo. Mi agenda estaba tan saturada que dormir se convirtió en un lujo. Con el auge de la atención mediática y el flujo desbordado llegó también la inevitable ola de dudas y cuestionamientos. Quizá por cuestiones del destino, me quedé repetidamente a un paso de los premios más importantes. Ryan lo tomaba con mucha tranquilidad. No se puede tener todo. Ahora tienes flujo. Lo demás, que venga cuando quiera. Yo leía el guión y suspiré, pero yo lo quiero. Ryan me pasó un dossier. Casey vuelve a dirigir. Esta vez no usará novatos. Mira si quieres competir por el papel. En la portada había 4 palabras: la tormenta ha llegado. Sonreí. Voy a conseguirlo. La tormenta ha llegado tardó medio año en casting y preproducción, y otro medio año en rodaje. El destino no fue amable. En la víspera del estreno, debido a procesos de aprobación, se retrasó una y otra vez. El 4.º año tras mi regreso, ya había llegado a los 30. Mi carrera estaba prácticamente en la cima, excepto por una cosa: me faltaba un premio de autoridad, un premio verdaderamente mainstream. Otro invierno llegó. La mañana siguiente a una nevada en Jiangchen, recibí la llamada de Ryan. Mi amigo de tantos años estaba increíblemente eufórico, por primera vez casi gritando en el teléfono. La tormenta ha llegado, fue seleccionada. No reaccioné de inmediato. Ryan se rió. Cielo, vas a convertirte en la mejor actriz. Capítulo 21. Años después del divorcio, vi a Colin por primera vez en la ceremonia de premiación. La película, retenida durante 3 años, arrasó con los 3 grandes premios nacionales y se llevó el máximo galardón del Festival Internacional. Un éxito rotundo. Nuevos y prestigiosos contratos de marca llovían sin parar, incluyendo el de la empresa de energía limpia de la familia Morales. En esos años, la carrera de Colin se disparó gracias al impulso gubernamental hacia las nuevas energías. Su marca había alcanzado un nivel de elegancia tan alto que nunca consideró tener embajadores. Ofrecerme una colaboración era un trato beneficioso para ambos, como patrocinador y marca invitada. Colin asistió a la ceremonia cinematográfica más importante del país. Las discusiones en internet ya hervían. Yo había dejado mi carrera por amor a Colin. 1 año después nos habíamos separado y yo regresé al auge. Nuestros rumores amorosos nunca dejaron de ser tema popular, pero nada de eso me importaba. Mientras ajustaba mi vestido en el camerino, un nerviosismo inexplicable me abrió el pecho. La tormenta ha llegado me había costado demasiada energía y demasiados años. Para mí, significaba más que una película. Quería que me diera un cierre perfecto. Muchos años después, aún recuerdo esa noche, cuando el presentador abrió el sobre y pronunció mi nombre. El aplauso llenó toda la sala como un trueno. Me levanté como en un sueño, estrechando manos camino arriba. Sobre el escenario, las luces más brillantes se dirigieron hacia mí, y en un instante fugaz, mis ojos se cruzaron con los de Colin. Sonreía, y en esa sonrisa había un brillo humedecido, casi imperceptible. Yo incliné la cabeza con elegancia, saludándolo. Cuando terminé mi discurso de agradecimiento,
Hice una pausa, respiré hondo. Me llamo Cielo. Sostuve el trofeo, sonriendo bajo el resplandor de todas las luces. Y quiero ser como una cometa, seguir volando cada vez más alto, sin mirar jamás hacia atrás.